Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo año 2024. Que el Señor te bendiga. Ya iniciamos, gracias al Señor. Estamos aquí de vuelta y vamos a estudiar también la nueva cartilla para este trimestre, el libro de los Salmos. Ahí encontramos poesías, cantos, grandes enseñanzas, grandes consejos, varios autores, no solo el rey David escribió allí. Bueno, vamos a detallar más en adelante. Este año debemos de proponernos metas. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Así que quédese conmigo, ya casi iniciamos. Ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, gracias te damos. Un nuevo año inicia, nuevas oportunidades. Vamos a estudiar tu palabra por medio de la lección de la escuela sabática. Estudiaremos los salmos. Te pedimos tu unción, tu Santo Espíritu, para discernir allí lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar el texto para memorizar. Lucas 24, 44, 45. Dice Jesús a sus discípulos. Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Sí, allí en los salmos estaba escrito acerca de Jesús, como lo estaba escrito en la ley de Moisés y también en los profetas. Aquí Jesús dirige la mente de los discípulos a la escritura y así ellos, por medio de su razón, les abrió el sentido, dice este texto, para que entendiesen las escrituras y viesen allí el maestro donde estaba profetizado en diferentes partes del Antiguo Testamento. Los salmos han sido un devocionario, son himnos para judíos, también para cristianos. Se han compuesto canciones de algunos salmos que no sabemos exactamente qué melodía llevaban, pero se ha tratado también de poner cantos allí utilizando las palabras de los salmistas. Y pues ha sido un libro de inspiración para muchos. Son poesías también predominantemente. Estas palabras que están allí en los salmos se dedicaron a Dios, fueron inspiradas por Dios. Las escribieron hombres, pero entendemos que la escritura fue inspirada por Dios en santos hombres que plasmaron allí los pensamientos que el Espíritu Santo les dio. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice justamente apuntando a esto, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que si los salmos apuntaban al Mesías, eran profecía, y esa profecía, como dice el apóstol Pedro, fue inspirada por el Santo Espíritu. Y allí también podemos ver cómo en el Nuevo Testamento se apuntaron también a los salmos, es decir, hicieron referencia los escritores a los salmos que fueron escritos tiempo atrás. En Marcos capítulo 12, versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. Ahí está haciendo referencia al salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El escritor estaba haciendo referencia a un salmo. También el capítulo 13, versículo 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí está haciendo Jesús referencia a la escritura, y vemos cómo es utilizada como fundamento para explicar algunos eventos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces vemos como también distintos autores del antiguo Israel escribieron los salmos en poesía hebrea y son mensajes que pues están dirigidos a todas las generaciones. Allá en aquel tiempo fueron recibidas y también hoy nosotros aprendemos mucho acerca de los salmos que están allí escritos, grandes enseñanzas, grandes palabras de consuelo para quienes sufren aflicción, para quienes están siendo perseguidos, para quienes están contentos y desean también expresar eso al Señor. Vamos a
entonces aceptar los salmos como palabra de Dios, allí está, parte de la Biblia, y prestemos mucha atención a los rasgos poéticos que se presentan como los contextos históricos, teológicos y litúrgicos para así entonces comprender los mensajes que llegan hasta nuestros días después de miles de años de haberse escrito. Gracias a Dios tenemos la palabra completa y usted y yo podemos acceder a ella en nuestros días. En Primera Crónicas, capítulo 16 y versículo 7, nos registra cómo David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Allí se registra en las crónicas del pueblo cómo para David fue un momento importante escribir esos salmos y lo hizo en conjunto con otros salmistas como Asaf y sus hermanos. Ellos eran cantautores, ¿verdad? De todos estos salmos, ellos los escribían y también los componían referente a su música. Nehemías capítulo 12 y versículo 8 nos dice cómo había un grupo de levitas llamados Yeshua, Binui, Camiel, Serebía, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, eran como los directores de canto de la iglesia, los que allí dirigían los cantos de alabanza. Y muchos salmos vemos como David expresa un profundo amor por Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. También el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos invita a que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En aquel tiempo que Pablo escribe esto, podemos entender que habían cantos basados en los salmos y pues ellos eh, los cantaban en momentos difíciles. Con el transcurso del tiempo perdimos cómo eran esos himnos. Posiblemente usaban pues los salmos que ya conocemos, pero no sabemos cuál era la melodía, el compás de esos cantos que ellos cantaban. Pero hoy tenemos nosotros el himnario adventista, en el que, si bien es cierto, no están allí los salmos como si ellos los practicaban en sus cánticos, tenemos palabra allí, porque esa palabra también son himnos y cánticos espirituales. Y es muy importante como iglesia mantener siempre esa tradición, esa bonita forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios por medio de la alabanza de los himnos, en los himnos. Y también hay himnos que lo que buscan es darnos soporte espiritual en momentos difíciles. Y estos salmos que están en el libro de los salmos fueron creados en un culto individual, una aflicción profunda, un agradecimiento bastante importante por algún evento, por haberle librado de los enemigos, también haciendo alusión al poder de Dios, como Dios pudo rescatar al pueblo de la esclavitud. Se cantaban himnos en el culto del templo, así como lo hacemos hoy en día. Es una parte muy importante de nuestra liturgia. Debemos ser reverentes y prestar atención a la letra que allí está para meditación. Ahí se menciona los directores musicales, se menciona quién los compuso, ¿cierto? Por ejemplo, este Salmo 61 dice, confianza en la protección del Dios, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Justamente el salmista fue el compositor, el salmista David fue el compositor de este Salmo 61, precioso. Y en la Biblia también entendemos que el libro de Salmos, la traducción es Tehillim. Tehillim significa alabanzas. De hecho, entonces, cuando los judíos o el pueblo de Israel pensaban en el libro de los Salmos, directamente era como pensar en el himnario. Ellos creían o veían el libro de los Salmos como su himnario. Nosotros lo vemos no como el himnario, tenemos nuestro propio himnario, pero ellos sí lo veían así porque todos esos salmos eran alabanzas, eran himnos y tenían su propia
su propia melodía. Estos salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también instruían sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Es parte de la enseñanza y de la herencia que tenían los israelitas y que se iba pasando de generación a generación. Entonces, una forma de no perder la correcta forma de adoración a Dios era enseñando correctamente los salmos en alabanza a los hijos. Aquí menciona también que Jesús oró con las palabras de Salmo 22 al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento muy solemne, estando Cristo en la cruz del Calvario. Aquí cita palabras del salmista, según Mateo capítulo 27 y 46. Aquí está la referencia, Salmo 22 y Mateo 27 y 46. Estos salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva, como lo vimos en Colosenses capítulo 3 16, cuando el apóstol motiva a hacer cánticos de himno y también de los salmos. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es importante mantener una canción en nuestro corazón, dice el lema de los muchachos, mantener una canción en nuestro corazón. Y es parte de la alegría de muchas veces, yo en lo personal, sí tengo que decirles que la música para mí influye mucho. Mi estado de ánimo, yo puedo estar tal vez un poco decaído, desanimado, y a mí un canto me transforma, me pone en otra frecuencia que pues tal vez si no lo hubiera puesto el cántico no hubiera dado ese efecto, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal, para mí la música es sumamente importante en mi experiencia espiritual. Me ha ayudado a reflexionar mucho, me ha llevado a acercarme más a Dios. Y yo creo que es parte de esa experiencia personal, quizá no todos por la afinidad que tenemos hacia la música, pues tiene tal vez el mismo efecto, pero sí como iglesia, conjunto, elevar cánticos a Dios es sumamente importante, es una herencia de la palabra, es una herencia de la Biblia, que Dios allí ha establecido, en su pueblo estableció los cantantes, los directores de canto en el templo y también los compositores. Y la música es algo esencial, podemos decirlo, para también la adoración a Dios. Muy bien, conozcamos algunos salmistas. El principal, sin lugar a dudas, va a ser el rey David. De hecho, el rey David tenía una posición privilegiada en términos de director de música dentro del pueblo de Israel. A él se le llamaba como el dulce cantor de Israel, según segunda de Samuel capítulo 23 y versículo 1. Es decir, él formaba parte activa de la alabanza del pueblo como organizador de la liturgia de ese culto. A David se le utilizan muchos de sus salmos en las referencias del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22, en Hechos capítulo 2, versículo 25 al 29, versículo 34, también el apóstol Pablo lo utiliza. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo. Ellos también eran levitas. Es muy importante eso también porque ellos pues pasaban mayor parte de su tiempo en el templo y si tenían algún talento, un don dado por Dios relacionado a la música, entonces era muy bien aprovechado allí. El Salmo 50 y Salmo 73 fueron escritos al 83 también por Asaf. Ese es otro salmista, el Salmo 42, 44 y 47 y el 49, 84, 85 y 88 fueron escritos por los hijos de Coré. Coré fue aquel hombre que tuvo una diferencia importante con Moisés, pero aquí vemos que su descendencia fueron salmistas, muy interesante. Otro salmista por Emán el Ezraíta y es el Salmo 88 y el 89 por Etán el Ezraíta. Salomón también escribió Salmo 72, 127 y Moisés el Salmo 90. Quizá usted no lo sabía. Moisés ahí está presente también. Son autores de algunos salmos.
Yo no voy a leerlos, por supuesto. Usted puede ahí en su casita, ya seguro ha leído algunos de ellos. Y también es muy importante ver que lo que escribieron ellos no fue simplemente componer un canto, era mucho reflejo de su situación espiritual. Es decir, lo que ellos escribían es porque lo estaban viviendo. Era una forma o la forma de expresar ese clamor a Dios, dejarlo escrito, pero también cantarlo. Y esa experiencia personal de alguno de ellos se transmitía para que el pueblo también pudiera adoptar ese escrito, ese canto, y terminaba siendo un himno del pueblo. Entonces podemos afirmar que el Espíritu Santo inspiró a los salmistas, utilizó sus talentos al servicio de Dios y de la comunidad a la cual ellos pertenecían, a la hermandad, a la iglesia de ese tiempo. Eran personas con genuina devoción y también tenían una profunda fe. Sin embargo, como usted y como yo podemos atravesar desalientos, tristezas, angustias, medio de enfermedad, incertidumbre. Bueno, ellos expresaban también eso con su puño y letra y hacían la composición de la música para ser una oración cantada y el pueblo también adoptaba ese canto para ellos. El Salmo 88, capítulo 2, versículo 3: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido que está usted, su mente llena de males, no solo su mente, su realidad, su entorno? Siente que muchas veces, pues, quiere echarse a morir o se ha sentido, pues, muy desanimado al punto de no querer seguir. Mire que un salmista puso eso en el libro de los Salmos, se sentía muy mal y expresó eso. La Biblia en ese aspecto es muy clara, no oculta el sentir de las personas en su aflicción, pero qué importante buscar a Dios en ese momento. Era lo que estaba haciendo este salmista y que hoy en el siglo en el que estamos, ya bastante avanzado, pues es muy aplicable para nosotros, ¿no? Inclina tu oído a mi clamor. Es una súplica del salmista a Dios. Estos salmos mencionan las dificultades, sí, hay otros que mencionan las alegrías, por supuesto. Clamaron a Dios para que los salvara y experimentaran ese inmerecido favor que usted y yo también hemos experimentado por medio de la salvación. Son testimonios de la redención que vivieron estas personas, estos salmistas. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que lo abrazan por fe. Allí en los salmos podemos encontrar tristezas, alegrías, dificultades, pero lo más importante, un Dios que nos acompaña en todos esos momentos de nuestra vida. ¿Cómo podemos encontrar esperanza y consuelo sabiendo que incluso personas fieles como los salmistas lucharon con algunas de las mismas cosas que nosotros? Eran personas acercadas a Dios y muchas veces podemos sentirnos nosotros alejados de Dios. ¿Cómo no me voy a sentir yo así si ellos siendo salmistas, parte del templo, se sentían así? Bueno, porque somos seres humanos y tenemos las mismas luchas. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Y entonces eso podemos entender que las mismas luchas que tenían ellos las tenemos también nosotros, con sus hijos, con sus esposas, con sus papás, con su familia, con los retos del trabajo, con los compañeros del trabajo, los otros sacerdotes. Y así, ellos tienen las mismas luchas y se sintieron también en la necesidad de clamar al Señor. Un cántico para cada etapa. El Salmo 3, el Salmo 33 del 1 al 3, el Salmo 109 del 6 al 15, son salmos muy diferentes, pues su contenido, lo que desean expresar, tiene mucha diferencia de un salmo al otro. El Salmo 3 es cuando David huía delante de Absalón, quien era su hijo. Allí él percibe y siente que sus adversarios se han multiplicado. ¿Cómo no? Si su propio hijo le estaba persiguiendo. El Salmo 33 es una alabanza al Creador y denota mucha alegría, contrario al anterior que denotaba angustia. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa
la alabanza. Y el Salmo 109, 6, 5 es un salmo de reprensión sobre el actuar de los impíos. Allí se describe bastante fuerte consecuencias por no seguir el camino del bien. Y de esta forma también podemos entonces ir categorizando algunos, o los salmos en sí, los podemos categorizar en al menos seis formas. El número uno, himnos que engrandecen a Dios por su majestad, poder y creación. Ese se exalta, en ese tipo de salmos se exalta el Dios soberano, su juicio, su fidelidad. También un segundo tipo de salmo es salmo en acción de gracias que expresan una profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. Es una forma de agradecer por medio de un himno, de un canto, lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Como el tercer tipo de salmo, tenemos las lamentaciones, casi un llorido, podemos decirlo, ¿no? Que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. Es un derramamiento de nuestro ser ante Dios en tristeza, en buscar ser confortados y más que confortados, fortalecidos y poder lograr salir de ese problema que nos está asfixiando, nos está sumergiendo muchas veces hasta en depresión. Como número cuatro, ese tipo de salmo, el salmos sapienciales, salmos sapienciales que brindan orientaciones prácticas para una vida recta, es decir, son como proverbios, son consejos de vida para tener éxito en el camino de Dios, siendo que en la palabra también podemos encontrar estos consejos, ¿no? Entonces son salmos sapienciales, viene de sapiencia, de sabiduría, ¿no? Y como quinto tipo de salmo están los salmos regios que señalan a Cristo, salmos mesiánicos, mejor llamados, señalan a Cristo que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. Ese Mesías que ellos esperaban, bueno, desde el Génesis hay una simiente que se estaba esperando, Abraham, luego vino Isaac, Jacob y allí la simiente que se esperaba, descendiente de David. Pues ese es un tipo de salmo, ¿no? Es el salmo que apunta al libertador. También como último salmo están los salmos históricos. Recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad también de Israel y las consecuencias de esto. Se orienta mucho al inicio de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, cómo las promesas de Dios fueron allí sustanciales, fueron vistas inclusive por el pueblo mismo, pero después, por razones qué sé yo, humanas de desobediencia, se apartaron y siguieron, se mezclaron con otras naciones y vieron cómo pues el castigo llegaba sobre ellos. Estos buscan enseñar a las generaciones venideras a no repetir esos errores que sus padres, sus antepasados hicieron, sino confiar en Dios y seguir los mandamientos de Dios, sus ordenanzas y ser fieles a su pacto, porque el Señor sí siempre fue fiel. Entonces así podemos categorizar seis tipos de salmos, vamos a encontrar en todo el libro de los salmos y también eh, dentro de cada salmo podemos encontrar una figura poética que quizá por la traducción definitivamente se perdió pues tal vez alguna lírica, alguna prosa que rimaba, pero sí se mantuvo en muchos aspectos, obviamente no del original, pero se aplicaban conceptos, por ejemplo, del paralelismo, que consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos de una forma simétrica. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, por ejemplo, el Salmo 103, que es hermoso. Dice, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Aquí, alma mía y todo mi ser significan lo mismo, pero está usando dos formas de expresarlo para que se escuche, para que se perciba más poético. No utilizar alma mía dos veces, sino que cambia de alma mía a todo mi ser para que sea más profundo ese mensaje. Es un paralelismo, podemos verlo así también. Entonces, dentro de la figura poéticas que se pueden encontrar en esa lengua materna, que
por supuesto se ha cambiado la traducción. También podemos encontrar imágenes en las cuales se pretende apelar con fuerza a los sentidos físicos del lector, suyo y mío. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vemos allí comparaciones de elementos que pues conocemos de la vida diaria, de castillos, de fortalezas, de sombra que cubre, y entonces ese tipo de expresión le da una figura poética, figurativa. Cuando uno lee puede imaginarse todo ese escenario y pues tiene una intención bastante llamativa, bastante de la imaginación, de poder trasladarse y pensar en, en esa descripción que ahí está dándose, ¿verdad? También está el merismo, como número 3, expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, el Salmo 88:1 dice, día y noche clamo a ti. Esto denota un clamar sin cesar. Bien pudo haber dicho, clamo sin cesar a ti, oh Dios, pero eh, prefirió utilizar la descripción del día y la noche como expresando, no me detengo de hacerlo. Pasa el día y pasa la noche y sigo clamando. Entonces aquí vemos una figura poética también que le resalta el hecho que constantemente puede hacerlo. Pudo haber utilizado un montón de palabras sencillas, pero día y noche clamo a ti. Es como una carta, ¿no? Es como algo que tiene bastante sentimiento. Y como número 4 encontramos el juego de palabras, que aquí se emplea el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. Es como si usted y yo utilizáramos las rimas para darle un sentido más figurativo al texto y de esa forma llamar más la atención. Por ejemplo, el Salmo 94, del 4 al 5, hay dos palabras que al escucharlas en hebreo si son similares. Por ejemplo, Elohim y Elilim, al pronunciarlas, pues tienen su parecido, ¿no? Pero quiere decir dioses e ídolos. Tal vez nosotros al traducirlo no percibimos eso, pero lo que pretenden es dar un mensaje de, en este caso específico, de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, pero realmente son Elilim, o sea, son ídolos. No pueden llegar a ser eso. Es una, no sé si llamarlo un poquito aquí de sarcasmo en el entendido de que no pueden ser Dios, ¿verdad? No pueden ser Dios, sino que únicamente son ídolos. Por último, por ejemplo, la palabra Selah se escucha mucho en los salmos, denota un breve interludio, es decir, una pausa entre una secuencia de prosas o de frases para reflexionar y hacer, no hacer de corrido una lectura de un salmo que es bastante profundo, sino hacer una pausa importante y así también poder hacer un acompañamiento musical de ese salmo en caso de que existiese ahí la partitura. Ahí los músicos entenderán muy bien acerca de este interludio. Si algo hemos aprendido hasta el momento es que los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel. Es como si la voz de Dios estuviera entremezclada con la de su pueblo. Allí los salmistas tuvieron una dinámica, una interacción muy vivida con su Dios. Por eso los salmistas llaman a Dios de una forma personal como Dios mío, Señor y Rey mío. Esto es en Salmo 5:2, Salmo 84:3. También los salmistas imploran a Dios que les escuche, según Salmo 5:1, que les mire, Salmo 25:18, que le responda, Salmo 102:2, y que le libre, según el Salmo 6:4. Son claramente expresiones muy vividas, muy latentes en la vida personal del salmista y reflejan una relación también personal haciendo a Dios como su Dios, su Rey y su Señor. Los salmos también tienen un bello atractivo, pues allí se refleja una intimidad entre un hijo de Dios y su padre, un hijo y su padre celestial.
En Romanos 8, 26, 27 nos dice cómo el Espíritu Santo, dado nuestra debilidad, Él nos ayuda porque no sabemos pedir lo que conviene, pero allí el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, aunque los salmos están muy bien estructurados, tienen una forma bella de haber sido plasmados en el escrito, también el Espíritu Santo ve más allá de lo que allí está plasmado, conoce el corazón de las personas, conoce la necesidad puntual de lo que ahí el salmista quería expresar y la necesidad puntual también de lo que usted desea expresarle a Dios. Ya lo conoce. Debemos de pedir al Espíritu Santo nos traduzca esa necesidad. Jesús también citó los salmos, específicamente el Salmo 110:1, al decir, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso era un salmo mesiánico y profético. Podemos, mis queridos, entonces saber que, en otras palabras, cuando se leen los salmos, ahí podemos ver esperanza, podemos ver alabanza, miedo inclusive, angustia, tristeza, dolor, cosas que usted y yo afrontamos en el diario vivir, en todas las partes, en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las circunstancias. Y aún así, esto nos habla a todos. Aquellos salmos que se escribieron hace ya mucho tiempo, es palabra de Dios, es palabra que transforma, que llega al pensamiento del ser humano y busca especialmente dar esperanza, dar salvación a las personas que ven allí la figura de Cristo, ese Mesías que también se encuentra profetizado en los salmos. ¿Qué nos dice el uso que Jesús hace de los salmos sobre la importancia que puedan tener nuestra experiencia de fe? Jesús utilizó los salmos cuando estuvo acá predicando. Bueno, podemos nosotros también utilizar los salmos como esa palabra de predicación para otras personas que están en momentos difíciles o que quisieran expresar inclusive hasta su alegría. Dios es el centro del libro de los Salmos. Todas las experiencias que allí se manifiestan de la vida de los salmistas del pueblo de Israel refieren a Dios como creador, soberano, rey y juez de toda la tierra. Él provee a todos sus hijos. Por lo tanto, debemos de confiar en nuestro Padre en todo momento. Aún así, algunos hagan la pregunta, ¿sí? ¿Dónde está tu Dios? Allí en el Salmo 42:10 encontramos que esa pregunta también se la hacían al salmista, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero así como el Señor es el Dios de su pueblo, omnipresente y también infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí como un valiente guerrero. En Salmo 47:1 dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aún hayan algunos que digan, ¿dónde está tu Dios? ¿No es cierto? Y también el Salmo 64:9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Todos los hombres van a temer el nombre de Dios. La centralidad de Dios en la vida entonces va a producir en nosotros una adoración centralizada también en Dios. El culto de los israelitas basado en su himnario, en sus salmos, en el libro de los salmos, era fundamental en el momento del culto, era casi, podemos decirlo, un estilo de adoración, un estilo de vida inclusive del pueblo, no era algo aislado o parte de alguna liturgia en algún momento, sino que era eje central de la adoración del pueblo de Israel hacia Dios. El Salmo 3:4 nos dice, con voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David, los salmistas hacían referencia a que Dios estaba en su monte santo, en el cielo, en su santuario, en el santo templo, pero que también por medio de su Santo Espíritu se hacía presente para con su pueblo.
no era un Dios lejano, a pesar de que su morada eran los cielos, era un Dios presente en la tierra. Un momento muy importante, por ejemplo, es el Salmo 24:7, donde habla acerca del Rey de Gloria entrando por las puertas eternas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados otras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Y hace la pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Bueno, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. En el versículo 10 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Bueno, es Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria. Este salmo es impresionante, es un salmo de mucha meditación. Al llegar Cristo y al ascender a los cielos y lograr sentarse a la diestra de su Padre, representa claramente este Salmo 24 de 7 al 10, un salmo de la entronización de Cristo. Así los salmistas tenían muy clara la omnipresencia de Dios, su poder sobre el pueblo, sobre la vida personal de cada uno de ellos, y ha sido pues una lección bastante profunda, introductoria de los salmos. Hemos aprendido mucho y esperemos la próxima semana para aprender más acerca de este hermoso libro. Muy bien, hemos finalizado. Vamos a orar para concluir. Señor Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de, en esta introducción, estudiar el libro de los Salmos. Ayúdanos a discernir en futuras lecciones lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.